con las tomas falsas. Bueno, decía que vamos a hablar de lo que no es el yo, en una palabra. No voy a entrar en la cuestión conceptual, ¿no? O terminológica, sino a referirme a aquella dimensión de nuestra totalidad, de nuestro ser, ¿no? Que no nos es directamente accesible, ¿no? O que no resulta manejable o no resulta volitivamente, es decir, ¿no? Que no se puede manejar desde la voluntad habitual, ¿no? Ordinaria o común, ¿no? Esto tradicionalmente se denomina no yo, el no yo o el no ser. Cuando se habla del no yo no se refiere a una nada, sino que se refiere a lo que no, insisto, lo que no manejamos desde la consciencia ordinaria, desde la voluntad, desde la motivación de logro, etcétera, ¿no? Desde el saber, desde la memoria que nos resulta accesible, la memoria declarativa y tal, ¿no? Bueno, esto que denominamos no yo, en las distintas tradiciones, las distintas vías, ¿no? Las distintas escuelas, etcétera, se ha entendido como lo trascendente, es decir, lo que va más allá del yo. Y también tiene que ver con lo inconsciente, en el sentido de que no es consciente, o no es directamente consciente, o no es habitualmente consciente, ¿no? Hay autores como Suzuki, por ejemplo, que cuando se refiere a esta autonaturaleza, ¿no? O este no yo, deja claro que no se está hablando de un inconsciente psicológico, sino que se está hablando de un inconsciente con la letra inicial mayúscula, digamos, con un inconsciente óntico, ¿no? Que tiene que ver con el ser, ¿no? Con las profundidades del ser que no son habitualmente o de manera ordinaria accesibles, fundamentalmente porque el tipo de funcionamiento, de dinámica mental, interrumpe, interfiere, ¿no? Esa autoconsciencia, ¿no? O esa consciencia de sí clara, lúcida, ¿no? Y despierta, vamos a decir así, ¿no? Vale, entonces me voy a basar en un comentario de los muchos, ¿no? Que se podrían extraer de este trabajo que publicó la editorial Trota, que se llama La psicología del yoga kundalini, que está basada en las conferencias a las que fue invitado en el Club Psicológico de Zúrich, bueno, un indólogo alemán muy conocido, ¿no? Auer, tal, etcétera, y también las conferencias que dio Jung en relación con las conferencias de Auer, ¿no? Y que tienen que ver con la psicología desde el punto de vista de Jung, ¿no? O sea, con cómo se puede entender o qué significados, ¿no? Él podía entrever en todo ese lenguaje, ¿no? Y toda esa filosofía, ¿no? Y religión que tiene que ver con el mundo de los chakras, con el despertar de la kundalini, y que tiene que ver con el yoga tántrico y particularmente con el yoga de la kundalini, ¿no? Yoga kundalini, o el kundalini yoga. Entonces, el autor del prólogo, ¿no? Sonu Samdasani, ¿no? Que es un analista junguiano afincado en Londres, me parece, pues hace aquí un comentario, que lo plantea la solapa, la propia editorial Trota, que me parece que, o sea, me parece que vale la pena para lo que he anunciado antes que íbamos a hablar, ¿no? Entonces dice:
Bueno, el yoga participa de las dos nociones que son comunes a toda la filosofía y religión indias: la reencarnación y la búsqueda de liberación del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Pero aunque el tantrismo al que pertenece la escuela de yoga Kundalini fue un movimiento religioso y filosófico, el interés de Jung por el yoga tántrico es eminentemente psicológico, pues ve en él un proceso natural de introspección. Un proceso natural de introspección. Es decir, que todas las referencias, o gran parte de las referencias, o en gran medida todas las referencias a las que se hace alusión con el despertar de los diferentes centros energéticos, los diferentes chakras, con el proceso del despertar de la Kundalini, con las, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de la psicología profunda, tienen un correlato en los descubrimientos o en las transformaciones, los fenómenos del acontecer psíquico que tienen lugar en procesos de introspección agudos, vamos a decir, o profundos, ¿no? Entonces dice, si la filosofía india entiende que hay ciertos estados no yoicos que influyen en la psicología personal, la meta del desarrollo humano sería producir una aproximación y una relación entre la esencia específica del no yo y el yo consciente. Repito esto porque desde mi punto de vista es muy, muy importante, ¿no? Dice, si la filosofía india entiende que hay ciertos estados no yoicos que influyen en la psicología personal, influyen en el desarrollo psicológico, ¿no?, de las personas, etc., la meta del desarrollo humano sería producir una aproximación y una relación entre la esencia específica del no yo, entre eso que no es el yo, y el yo consciente. Digamos, entre mi conciencia de mí mismo, mi conciencia como sujeto, entre lo que sé y pretendo, busco, entiendo, me parece, etcétera, etcétera, prefiero, es decir, entre todo lo que tiene que ver con la subjetividad, con el yo consciente, o más o menos consciente, y sus responsabilidades, ¿no?, sus objetivos, sus metas, sus parámetros, ¿no?, sus coordenadas, lo que sea, y ese centro o esa realidad no yoica que tiene que ver con estados del ser o con estados de conciencia diferentes al estado ordinario, que tienen una repercusión, que tienen una influencia sobre la psicología personal, es decir, sobre el desarrollo psicológico y sobre el estatus, ¿no?, o el estado de la persona, ¿no?, de la persona psicológica, vamos a decir así, ¿no? Este es el objetivo del desarrollo espiritual, o sea, la relación con el espíritu, la búsqueda espiritual es la búsqueda de un acercamiento, de una intimidad, ¿no?, de un conocimiento vivencial o experiencial con eso que trasciende el yo, o con eso que habitualmente nos es ignorado, desconocido, inconsciente o no consciente, como queramos decirlo, ¿no? Así que, digamos, las prácticas que tienen que ver con el ensimismamiento, ¿no?, como el yoga, ¿no?, la meditación, bueno, digamos, los retiros, el silencio, el estudio, en fin, todo lo que tiene que ver con una interiorización que vaya, en fin, ¿no?, un poco más allá de lo común, en realidad lo que buscan es un contacto, una inmersión en, en la cercanía de esa dimensión del ser que es no yoica.
Jung denomina precisamente sí mismo, ese sí mismo, ¿no?, del que habla Jung y el que recogen también ahora a la hora de traducir, digamos, textos antiguos, pues muchos exégetas, ¿no?, o muchos traductores, ¿no?, por ejemplo, de trabajos del sánscrito, etcétera, ¿no?, como Oscar Pujol o, en fin, eh, otros autores, ¿no?, Juan Arnau u otra gente. Este sí mismo, ¿no?, es no yo. O sea, digamos, una de las definiciones en negativo que podríamos decir es lo que no es yo. ¿Eh? Pero como la realidad a la que apunta es una realidad unitaria, es una realidad única, ¿no? Una no dualidad, una experiencia de no dualidad. El asunto es que este no yo y el yo, en el fondo, forman parte de una totalidad, de una misma cosa, podemos decir así, ¿no? O podríamos decir también que la experiencia secular, ¿no?, que tiene que ver con este tipo de experiencias, ¿no?, este tipo de vivencias, lo que apunta es que el yo, la fuente misma del yo, ¿eh?, es ese no yo. Por eso también vemos como, por ejemplo, en el taoísmo, el Tao Te Ching, por ejemplo, se habla de que el ser proviene del no ser, ¿no? Que bueno, esto no parece como que, ¿no? En realidad, de lo que se está hablando es de que la consciencia subjetiva surge de unas profundidades que trascienden la propia subjetividad, vamos a decir así, o que tienen que ver con una subjetividad absoluta o trascendente, en la cual el lenguaje está pillado, ¿no?, necesariamente por lo dual, ¿no?, por el concepto, ¿no?, ¿no?, de sí, no, ¿no?, de contrarios y demás, pues no puede manejar, no puede abarcar, ¿no? Y más en culturas donde, bueno, no es muy habitual o no hay una familiaridad, ¿no?, con esas experiencias o con ese mundo o con esa experiencia tan interiorizada, ¿no?, como puede ser en algunos entornos, ¿no?, orientales, ¿no?, etcétera, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, en el sánscrito pues hay muchas más alusiones lingüísticas a experiencias que a la hora de traducirlas, no sé, pues al inglés o al alemán, ¿no?, o al español, pues no, digamos, tienes que, lo que, digamos, lo que tiene 15 matices con 15 términos o alusiones lingüísticas diferentes para poder traducirlas a una lengua como el español, pues a lo mejor resulta que tienes que reducirlas a 3 conceptos y entonces parece que estás hablando siempre de lo mismo cuando la cosa tiene muchos más matices, ¿no? Y en todo caso, ya hemos visto 1000 veces que de lo que estamos hablando es algo de lo que no se puede hablar. No es que no se pueda hablar en el sentido de que esté prohibido hablar de ello, sino que no es posible hablar de ello, ¿no? No se puede explicar, ¿no? Entonces, como si tratamos de explicar, no sé, ¿no?, a qué sabe una manzana, ¿no? Alguien que nunca ha probado una manzana. Entonces, el sabor es específico de la manzana solamente es posible comiéndose una manzana y entonces cuando alguien te habla de una manzana, pues ya sabes más o menos de qué está hablando, ¿no? Entonces, el, el, la práctica de la meditación sin objeto, la meditación intuitiva,
lo que busca, ya lo decimos, vamos, vengo diciéndolo, ¿no?, una y otra vez, porque este es el meollo del tema, es abandonar lo conocido, ¿no?, abandonar lo volitivo, ¿no?, las memorias, el análisis, ¿no?, dejar a un lado lo yoico, para zambullirse o sumergirse en lo no yoico, es decir, en las honduras del sí mismo, más allá de lo yoico, ¿no? Pero esto es algo que uno no puede hacer, ¿eh? No puede hacer, es decir, no es una maniobra o una operación del yo, no es una operación de la voluntad. Uno simplemente deja a un lado el asunto, es decir, sigue unas pautas, que ya sabéis cuáles son, que es distenderse, dejar que la respiración alcance una ritmicidad fluida, ¿eh? Abstraerse de los objetos de los sentidos, ¿no?, pues, en un entorno que no esté constantemente estimulando, ¿no?, la percepción sensorial, distanciándose también de los objetos internos, es decir, pensamientos, emociones, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no?, una y otra vez, ¿no?, de manera que, digamos, lo que tiene que ver con el no yo, nos alcance, ¿no?, o se alcance a sí mismo sin sin este escenario yoico, ¿no?, que está ahí siempre interpuesto, por así decir, ¿no? Es decir, esto podríamos compararlo quizás como con el sueño, es decir, ¿qué hacemos para dormirnos? Nada, es decir, dejamos de hacer, ¿no? Es simplemente, pues, tú te relajas, te dejas ahí, cierras los ojos, ¿no?, para no estar, ¿no?, con estímulos externos y digamos, el estado del ser, ¿no?, que tiene que ver con el sueño, pues, ¿no?, y los procesos fisiológicos que, digamos, que llevan a ese estado, tienen lugar, acontece, ¿no? Pues esto exactamente igual, es decir, la meditación es un estado que acontece cuando se dan las condiciones adecuadas. Entonces, lo que sí que uno puede hacer es una cierta eh, cooperación, una cierta colaboración, ¿no?, a partir de, oye, una serie de reglas o de pautas que sabemos desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, ¿no?, ¿no?, educacional, médico, filosófico, como queréis decirlo, ¿no?, o todo junto, que facilitan ese sueño o, en este caso, el estado meditativo, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es que lo que ejerce una influencia sobre nuestra psicología personal, sobre nuestro psiquismo y sobre el desarrollo psicológico es eh, la proximidad, la cercanía, la relación que se establece de una manera más consciente o más cercana, más completa, menos interferida, si quieres decir así, con el no yo, con los estados no yoicos, que bueno, que están ahí, forman parte de la experiencia humana y que nos constituyen. Entonces, realmente, es decir, cuando uno no está haciendo nada, o cuando uno se queda ahí, está teniendo lugar un proceso también transformativo importante, igual que cuando uno duerme, no está haciendo nada y, sin embargo, hay una reparación, ¿no?, uno se siente reconstituido, se siente, ¿no?, reconfortado, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco simplemente volver a tener en cuenta esa cuestión, ¿no? Que lo que fortalece al yo,
lo que le da estabilidad, firmeza, consistencia, veracidad, eh, autenticidad, ¿eh? Lo que lo rubrica, o lo que rubrica el yo, podríamos decir, es lo que lo trasciende, digamos, el no yo. ¿Eh? El no yo que somos. Suena un poco raro porque tenemos la dificultad del lenguaje, ¿no? Ese no yo que somos, o de donde brota el somos, o el soy, esa es lo que finalmente le da sentido, dirección, estabilidad, firmeza, espontaneidad, autenticidad al yo, ¿no? Por lo tanto, la relación, lo que los junguianos llaman el eje yo-sí mismo, es fundamental. Ese diálogo, esa relación dialógica, ¿no? No es un diálogo en el sentido de ahí, ¿no? de estar ahí dándose en la murga, ¿no? Y tarumbas, ¿no? No. Es un diálogo que puede ser un diálogo silencioso, ¿no? Que hay un tenerse en cuenta, una búsqueda, ¿no? Un interés también, ¿no? En el mejor sentido de la expresión, ¿no? Por el sentido. Porque luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que los intereses, vamos a decir así, del yo no son, o no son necesariamente los intereses del no yo. Y este es un asunto conflictual bastante habitual. Tener en cuenta, o tengamos en cuenta, que los intereses del yo son intereses que tienen, que están basados en motivaciones, digamos, temporales ¿no? Intereses muy puntuales o muy concretos que tienen que ver con bueno, pues con el bienestar y con las preocupaciones o los condicionamientos educacionales o de otro tipo que tiene nuestra subjetividad yoica, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues uno tiene unos intereses y unas preocupaciones y quiere unas cosas y no quiere otras cosas, ¿no? O le teme a otras cosas, ¿no? Entonces, vale. Entonces, podemos decir que son intereses que están en el tiempo desde el que somos yo hasta que dejaremos de ser yo, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Pero los intereses del no yo están fuera del tiempo. Vamos a decir que tienen un carácter más atemporal, ¿no? Por no decir sempiterno, ¿no? Pero están fuera del tiempo, o sea, son atemporales, son absolutos en el sentido ¿no? de que imaginémonos que la vida no termina nunca ni empieza nunca, es decir, que es atemporal. Entonces, lo que, digamos, la, la deriva, es decir, las propias inclinaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Del no yo, o sea, lo que le interesa, lo que busca, ¿no? Hacia lo que propende, es algo que tiene que ver con ¿no? Con su propia conciencia de sí y con su propio despertar y con su propia naturaleza y con su, etcétera, etcétera, ¿no? Con sabios qué, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no necesariamente, y además no habitualmente, coinciden con los intereses del yo. Entonces, a veces esto genera un conflicto entre yo y lo trascendente, ¿eh? Un conflicto que se ve también eh, escenificado pues, en muchos textos ¿no? Religiosos, ¿no? O en mitologías, ¿no? Donde hay estas controversias o estas luchas o estos tiras y aflojas, ¿no? Entre el héroe o la persona que está, ¿no? En relación con la divinidad o con los dioses o con tal, y ese conflicto
tiene que ver también con esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, al final, el asunto está en generar una, por así decir, ¿no? Una relación que permita un acuerdo, por así decir, ¿no? Permita una, ¿no? Una confluencia de intereses, ¿no? Donde se pueda llegar a una, de alguna manera, ¿no? No es una cosa de decir, "Buah, yo te impongo aquí tiránicamente mi tal, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, el mejor escenario para aproximarse eh, a esa profundidad no yoica, ¿no? O ese estatus óntico, ¿no? Del ser, ¿no? No yoico, es a través de la quietud y el silencio y la autoconsciencia. Es decir, hacer una relación más consciente, ¿no? Más, ¿eh? Más vívida, podemos decir así, ¿no? Porque de todas maneras, que es algo que ya también hemos hablado otras veces, de todas maneras, esa relación es inevitable, está ahí siempre. Estamos constantemente en relación con. Pero el asunto está en qué medida eres consciente de ello, en qué medida eres muy inconsciente de ello. En la medida en que eres muy inconsciente de ello, digamos, puedes sufrir más de la cuenta o darte más trompazos de la cuenta, ¿no? En la medida en que eres más consciente de ello, probablemente puedes estar en una relación más, mejores condiciones, ¿no? De participar, por así decir, ¿no? O de colaborar, ¿no? Con ese asunto, ¿no? Con ese asunto que es, bueno, el camino de la vida, ¿no? El camino de la vida no solo en lo temporal, ¿no? Sino también fuera del tiempo, ¿no? En lo temporal. El camino de la vida es el sentido. Entonces, el sentido requiere consciencia también, ¿no? Si no hay consciencia, eh, pues, ¿qué es lo que ocurre?